Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estoy aquí con ustedes porque lo prometido es deuda. Vamos a hacer una especie de ejemplo de lo que pudiera ser una interpretación de pruebas proyectivas, ¿vale? Es complicado que yo les maneje todo el manual porque, insisto, no acabamos, ¿no? Los rasgos más representativos en su momento ya los vimos en clase, y para que ustedes puedan tener un entendimiento más amplio, tienen que leer mucho los manuales que les dejé, porque de esto va a depender el que ustedes puedan hacer una interpretación más concisa de lo que hemos trabajado, y digamos que los rasgos más representativos no se nos vayan. ¿A qué me refiero con rasgos representativos, chicos? Ustedes ya se dieron cuenta, por ejemplo, en el test de Karen McCovert de la figura humana, hay muchísimos detalles, ¿no? Ejemplos incluso para el posible agresor, para el que ha sido violentado, al posible abusador, al que fue violentado como tal a nivel violación sexual y demás. Entonces hay muchos rasgos que, ante un caso que les decía yo es más crítico porque detectamos situaciones ya más graves a nivel emocional y de personalidad, pues sí tenemos que estar como que ahora sí que rasgo por rasgo de nuestro manual. Pero pues ahorita los rasgos más representativos es lo que yo les decía, el cómo está la copa en el árbol, en cómo está representada la figura del ser humano, detallitos que son como que más fácil de rescatar, ¿vale? Entonces ahorita les voy a dar el ejemplo de lo que es el HTP de manera general y el del animal, ¿vale? El de la familia, pues finalmente lo estuvimos trabajando como que un poquito más a fondo en clase. Entonces, pues no se va a ver, es lo que les decía, les voy a mostrar 3 dibujos que yo le apliqué a un niño de 9 años, ¿vale? Un niño de 9 años. Esta es la casa. Bueno, de hecho aquí está la representación final que ahorita les voy a leer. Y si se dan cuenta, pues aquí no hay mayor complejidad en lo que yo aporté en lo que son los rasgos. Por las, digamos que rayitas que ponen aquí, las tejitas y demás, yo agregué que hay tendencia a la fantasía y que es una persona muy vulnerable. ¿Debido a qué? A que tiene sus ventanas y puertas abiertas, ¿no? Como el hecho de que entre una amenaza, que una amenaza se haga latente y pueda vulnerar a la persona. Posteriormente viene el árbol. El árbol pues también muy sencillo. Aquí está. Esta línea yo se la hice, chicos. Se la hice, ¿por qué? Porque aquí obviamente nos está hablando de que hace falta un sostén. Nuevamente se está viendo vulnerable. Esta persona se está viendo vulnerada y en cierto modo está perdiendo un poquito de contacto con su realidad. Lo que es la copa y el tronco, por el tamaño y la forma, representa representa el equilibrio. Pero si ustedes se dan cuenta, está un poquito más chiquito en función al tamaño de la hoja. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Pues que en cierto modo, por el tamaño, recuerden que a veces cuando hacemos el dibujo más pequeño es porque nos hacemos chiquitos, porque hay cierta minusvalía de nuestra persona, y eso es algo que se detectó aquí. Posteriormente viene la persona. La persona que lo dibujó fue un niño y me dibujó a una niña. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay como tal identificación sexual. No queremos decir con esto que sea gay, no, sino que está teniendo patrones de conducta más allegados a una mujer, es decir, una mujer, que en este caso es la figura materna, le está dando más como que esa educación, y precisamente por eso está tendiendo a adquirir patrones de conducta que una mujer le está proporcionando. Necesidad afectiva, los brazos abiertos, e inteligencia. La cabeza está un poquito más grande en proporción a lo que es su cuerpo. Esto quiere decir que es una persona inteligente. Entonces, con estos rasgos que yo detecté en estos dibujos muy sencillos, que evidentemente hablan de que sí hay equilibrio, no detectamos ninguna posible organicidad, ningún posible, digamos que problema a nivel de conducta de riesgo, esta es la interpretación que yo hice, ¿vale? Menciona: el paciente proyecta, porque está proyectando, equilibrio en su contexto o en su medio, manifestando necesidad afectiva y vulnerabilidad ante sus necesidades, ante sus necesidades primordiales, posiblemente originadas por su distanciamiento familiar. Esto que yo hice ya es basado en mi criterio como psicóloga, chicos, pero ¿por qué yo puse posiblemente originadas por su distanciamiento familiar?
porque yo ya tengo un antecedente previo que es una entrevista, que es un primer contacto con los papás, que es como tal una primer sesión con los papás y el niño antes como tal de yo hacer pruebas proyectivas o empezar una sesión más a profundidad con el pacientito. Entonces, yo me basé ahora sí que en la experiencia que tengo con este caso, con mi niño y sus papás, y a su vez en los rasgos que me representa el HTP, ¿vale? Y si se dan cuenta es lo que yo les decía, uno, dos, tres, cuatro renglones, yo me percaté que hay un equilibrio en su medio, que si hay posible vulnerabilidad por el hecho de que su familia como tal está distanciada, no están divorciados, sin embargo están pasando por un proceso emocional difícil a raíz de una pérdida, entonces los papás como que están, digámoslo así, deslindándose un poquito de la responsabilidad que tiene el pequeño, se siente un tanto sobreprotegido, eso es otra cosa que yo pude haber colocado aquí, pero puse vulnerado. Entonces, así de sencillo, chicos. Insisto, yo ahorita se los manejo así súper rápido y fácil porque es la experiencia que tú ya adquieres con base a las pruebas que aplicas, con base a las personas con las que tú estás trabajando y vaya todo el nivel de conciencia que vas adquiriendo y experiencia con todas las personalidades que tratas, ¿vale? Entonces, sí, obviamente me ha pasado que llego a atorarme en algún dibujo muy complejo porque de que los hay, y digo, pues el manualito, ¿aquí qué es esto? Esto me da indicios de otra cosa. Obviamente yo me apoyo. Tampoco es como decirles, ya el manual lo tengo en el olvido y no lo uso. Claro que ante una situación más delicada, yo objetivamente voy, me dirijo a lo que es el manual y detecto otros rasgos que evidentemente se me van porque son muchísimos. Les decía yo, estos que son rasgos como que más, digamos que lo más significativo que hay en un caso normal. Es lo que valga la redundancia, es lo que normalmente te vas a encontrar. Pero ante una situación ya más crítica, en donde ya detectamos conductas de riesgo más complejas, pues ahí sí vamos a necesitar una revisada al manual. Vamos a hacer también una interpretación de lo que es el test del animal. Este también se los manejé como ejemplo y precisamente por eso a mí me ayudaron. Me ayudaron a hacer una mariposa. Aquí está, igual no se va a ver en el video. La mariposa me la dibuja un hombre de 22 años. Obviamente fue su elección, es lo que yo les decía. Va a haber situaciones en las que la mariposa va a ser sinónimo de muchas cosas que hoy en día por la edad, el rango de edad, por la personalidad, por la situación que se vive en casa, familiar, espiritual, en lo personal, me van a dibujar muchas personas una mariposa y no necesariamente significa que no haya virilidad o significa que haya homosexualidad porque está asociada. Sí tiene como tal ciertos rasgos, ahorita se los voy a explicar, sin embargo no es necesariamente que la persona que se los dibuje sea gay o sea homosexual, ¿vale? Entonces, pues esta mariposa me la dibujó, los trazos fueron firmes, los trazos y el tamaño fueron proporcionales a lo que se le pide, entonces hay un equilibrio como tal. Entonces, aquí lo que yo les puedo interpretar de esta proyección es lo siguiente. El paciente proyecta una necesidad de cambio ante el entorno en el que se desarrolla, asume libertad y valentía por conocer cosas nuevas. Esta personita de 22 años que me lo dibujó, es familiar mío, le pedí de favor que me lo hiciera. Entonces asumes que esta personita lo que quiere es cambiar del contexto en el que vive para salir de, estamos hablando, la situación en la que se pudiera sentir atrapado. Una, por la situación de la pandemia. Dos, porque quiere conocer cosas nuevas. ¿A qué nos referimos con esto? Salir del contexto, llámese Villa Victoria, salir del contexto que nos manifiesta el municipio de Villa Victoria y salir a otra situación nueva, a conocer gente nueva, al querer desarrollar proyectos, actividades e inteligencia a nivel tanto emocional como profesional, ¿vale? Y desde luego no está mal, él está manifestando una necesidad de quiero salir de aquí porque soy libre y porque quiero experimentar cosas nuevas. Sin embargo, ahora sí, asociándolo a esta parte de la sexualidad, sí hay como que esta parte de represión sobre lo que nosotros sentimos a nivel físico y a nivel emocional con respecto a cómo nos identificamos con nuestro cuerpo o nuestro sexo. Aquí sí se pudiera asociar la mariposa porque aquí lo decíamos, asume libertad y valentía. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que es gay y sobre todo en un
contexto machista o en un contexto de culturas arraigadas, se viene reprimiendo estas ideas a tal grado de fingir que si es niña le gustan los hombres y si es hombre le gustan las niñas, o sea que fingir que es heterosexual. Entonces se va reprimiendo, reprimiendo. Entonces llega un punto en el que decide o toma la decisión de querer por fin abrirse a la persona que realmente es. Y es aquí donde la mariposa sí representa ese sinónimo de valentía por haber decidido, por tomar la decisión de hablar con su familia, por hablar con la gente que lo rodea de que es gay y la libertad de que él quiere salir, o sea, él quiere salir de ese cascarón de heterosexual para poder ser como es, tal cual, ¿no? Desde su cuestión de cómo se identifica con él mismo, con sus necesidades físicas, sexuales y demás. Entonces ahí sí pudiéramos asociar a la mariposa como tal, ¿vale? Entonces, así de sencillo es, chicos, esto. Insisto, sí tenemos que echarle una buena leída a lo que son los manuales, porque eso nos va a rescatar de cómo se puede interpretar. Y ahora vamos con el DAD infantil. Básicamente vamos a hacer algunas, digamos que situaciones generales también. La aplicación de y del que les mandé a nivel electrónico es algo similar. La diferencia es que en que es infantil, sí se le aplican todas las fichas, bueno, las láminas. En el que les mandé ya para adultos o para, digamos que pubertos en adelante, dependiendo el género y dependiendo la edad, son las láminas que nosotros vamos a aplicar, y ahí en su manualito también nos dice cuáles se tendrían que aplicar, pero ahorita vamos a trabajar con ¿vale? Entonces, de la misma forma, chicos, el manual nos dice todo, nos dice qué representa cada lámina, nos dice qué posibles necesidades emocionales hay por cada una de estas láminas. Entonces, es cuestión de que también nosotros integremos a ello un perfil ya como tal profesional, un criterio profesional, porque insisto, independientemente de que yo coloque esta interpretación en mis términos, en mi lenguaje, ustedes van a colocar algo similar pero con otras palabras. Entonces es lo único que va a hacer la diferencia entre uno y otro. Bueno, entre un y otro psicólogo. Sí, tomando en cuenta que, insisto, el producto, el resultado al final de cuentas va a ir por casi lo mismo, ¿no? Solo que con diferentes palabras. Y bueno, chicos, pues vamos con el test de percepción infantil, que este es el que me van a aplicar. Insisto, en caso de que no vayan a aplicar porque me decían es que yo no tengo niños chiquitos, pues van a aplicar el otro, para quien decida aplicar las pruebas pues a un adulto como tal, aplica el otro. Obviamente pues no entra, no se pudiera aplicar. Entonces aquí, chicos, de la misma manera, son dos como manualitos que yo les mandé, son dos juegos de copias, nos brindan un panorama también más amplio de la posible interpretación que nosotros pudiéramos dar. Entonces yo creo que nos vamos a apoyar de y aquí nos dice: lámina 1, descripción de la lámina: pollitos sentados alrededor de una mesa sobre la cual reposa una gran fuente de comida. Sobre el fondo se visualiza una gallina grande de contornos difusos. Entonces, si se dan cuenta, es esta la lámina. Igual no se va a ver por el video, no se va a apreciar, pero ustedes ya la tienen a la mano. Entonces, aquí nos dice temas esperados. Regularmente, ante una situación de aplicación de esta prueba, ¿qué es lo que nos pudieran contestar? Aquí nos menciona que el estímulo está diseñado para favorecer respuestas que giran alrededor de la comida. Es importante observar con cuál de los personajes se identifica el niño y a quienes identifica como figuras significativas. La gallina por lo difusa, el tamaño y quienes identifica, y el plano en el que está colocada, con frecuencia se la identifica como la figura parental. Aguas, está diciendo parental. ¿Qué quiere decir esto? Que pudiera ser mamá o que pudiera ser papá, ¿vale? Asimismo, debe observarse si incluye o no al otro progenitor o a otra persona significativa, aunque no estén presentes en la lámina, ¿vale? Pudieran, incluso ahí en el cuento les van a meter a la abuelita, les pueden meter al tío, a personas allegadas, aunque no los vea ahí. Y a través del contenido del relato puede observarse cómo se percibe el niño a sí mismo dentro de su núcleo familiar, las actitudes de los adultos y de él mismo en relación con los alimentos, quién establece las reglas disciplinarias y los límites.
Si se dan cuenta, esta lámina va más enfocada a lo que es pues la comunicación y el núcleo familiar, cómo se vive, cómo se visualiza. Regularmente un niño te va a decir que se va a visualizar como uno de ellos, sus hermanitos, te va a decir es que los otros dos no obedecen, yo soy el chiquito es el que hace caso, el papá tiene consentidos o el papá le da más comida a otros. Y en esos temas esperados ustedes se van a dar cuenta de cómo se percibe el niño a sí mismo y cómo percibe su entorno familiar. Y obvio a través del juego, lo va a hacer de manera inconsciente, ¿vale? Posteriormente viene la lámina 2 y nos dice, descripción de la lámina, un oso tirando de un extremo de una soga, mientras otro oso y un osito lo hacen desde el otro extremo, ¿vale? Aquí está, esta es la lámina 2, que igual ya la tienen, y nos dice en los temas esperados, en la revisión actual de las láminas se modificó el tamaño del oso de la izquierda. Bueno, aquí hubo modificaciones, de todas estas que ha habido, que yo les dije en la primera clase, ha habido modificaciones. Se hizo para que el oso grande no fuese necesariamente considerado como la figura paterna, ¿vale? Entonces no, la idea de esta modificación es que el oso grande no se visualice únicamente como papá, o sea, que también se pueda visualizar como les decía yo, el primo, el tío, el hermano, ¿vale? Con esta lámina se intenta principalmente obtener narrativas con temas edípicos con respecto a la identificación psicosexual. En la interpretación debe considerarse la edad del niño, porque se espera que en el desarrollo normal, más o menos a los 8 años, después de la etapa edípica, ya se encuentra establecida una identificación con el progenitor del mismo sexo. Regularmente en este tipo de narraciones o de cuentos que les hagan de esta lámina, se van a encontrar con que sí hay una identificación hacia la figura paterna. Si es niño o niña, te van a decir, es que él es el que me protege, el que me cuida, el que yo quiero, el que me defiende por estar jalando, o me está defendiendo de esos rufianes o de esas malas personas que no me quieren hacer daño, ¿no? Entonces regularmente está ligado también a esa fuerza paterna, aunque quisieron no ligarlo tanto a solamente al papá, sino a otras personas. Sí hay como que una interpretación más edípica, ¿vale? En esta lámina. Entonces ahí es lo que regularmente se van ustedes a topar. Posteriormente viene la lámina 3, que nos dice: un león con pipa y bastón sentado en un sillón. En el ángulo inferior derecho aparece un ratoncito en un agujero, ¿vale? Entonces aquí está, es esta. Acá está el ratoncito, que igual pues en el video no lo van a poder ver. Y dice, el niño por lo general interpreta esta lámina como representación de la figura paterna, nuevamente, provista de sus símbolos como la pipa y el bastón. Este último puede visualizarse como un instrumento de agresión, o bien se usa para confundir a la figura paterna en un ser viejo o indefenso, al cual no hay por qué temer. Esta última respuesta casi siempre corresponde a una elaboración de la defensa, es decir, al cómo nosotros niños nos protegemos también de manera inconsciente de todo lo que nos rodea y nos pudiera dañar. Esta última respuesta casi siempre corresponde a se visualiza al león como una figura paterna fuerte. Será importante examinar si se le percibe como un poder bueno, benévolo o peligroso, que pudiera ser malo, ¿vale? Cuando ya empezamos a tener, digamos que algo malo o peligroso, los niños te van a empezar a decir que hay violencia de por medio, que reprime, que castiga, que hace daño, ¿vale? Entonces, son los temas esperados. Posteriormente, en la lámina 4, nos dice: un canguro con sombrero sobre la cabeza lleva una canasta con una botella de leche. En una bolsa hay un canguro pequeño que tiene un globo. En una bicicleta, otro cangurito más grande, ¿vale? Y es esta lámina, ¿vale? Aquí está la lámina. Esta lámina, los temas esperados para su interpretación es que por lo general promueve temas relacionados con la rivalidad fraterna o con el origen de los bebés. En ambos casos, la relación con la madre es a menudo un hecho importante de la vida del niño. Suele ocurrir que un menor primogénito se identifique con el bebé embolsado, expresando así un deseo de regresión, orientado a lograr una mayor proximidad con la madre. Asimismo, puede ser que el niño que es el menor se identifique en cambio con el cangurito mayor. Esto denuncia un deseo de independencia y autoridad. La canasta puede movilizar temas vinculados con problemas de alimentación,
¿vale? Ocasionalmente aparece el tema de la huida del peligro. Esta lámina es frecuentemente que se incluya al padre u otra figura significativa aunque no estén presentes. Regularmente en todas las láminas se van a incluir a personajes que no estén presentes, ¿vale? Y bueno, no les he dado ejemplos, pero aquí mismo vienen, ¿vale? Por ejemplo, dice, supongamos que ustedes ya le pidieron a su niño que haga el relato de cada lámina y en esta lámina el niño te diga, iban en bicicleta, la mamá iba corriendo y el chiquito bebé estaba en su triciclo. El chiquito estaba atropellando a la mamá en su triciclo y rompió un árbol, se distrae. Le dijo a su mamá que ya no rompiera el árbol, pero él le desobedeció y le pegó a su mamá con el triciclo. Se le pregunta, ¿por qué hizo eso? Porque se enojó su mamá con él y él pensó que ya no lo quería. ¿Vale? Entonces vean, ante esta interpretación yo automáticamente, perdón, ante esta narración yo automáticamente puedo interpretar que hay, la lámina 4 refleja posibles celos entre niños mayores y menores por, digamos que la atención de la mamá. Y ante esta situación, el niño, ya sea el pequeño o el grande, van a buscar llamar la atención a través de daño y de esta manera la mamá pueda reprimir pues al otro niño, ¿no? Estamos buscando como formas de dañar al hermanito con la finalidad de que la mamá tenga un consentido, ¿vale? Entonces, esta es la lámina 4. En la lámina 5, chicos, nos dice una habitación oscurecida con una gran cama en la parte posterior y en la anterior una cuna en la cual se encuentran dos ositos. Aquí está. Y pues los ositos están aquí. Esta está un poquito oscura, no se alcanza a visualizar. ¿Y cuáles son los temas esperados, chicos? Esta lámina se creó para facilitar que los niños elaboren cuentos relacionados con la escena primaria, así como la curiosidad acerca de qué sucede entre los padres en la cama, ¿vale? Vean, aquí ya se está manifestando esta parte de la sexualidad como tal. ¿Qué hacen los papás en la cama mientras yo duermo o mientras yo trato de dormir? Cosas que sí se deben de hablar y al aplicar esta lámina a los pequeños nos podemos dar cuenta de que efectivamente no hay, bueno, o sí hay una comunicación ya digamos que a nivel de diálogo sexual. ¿Por qué? Porque pensamos que porque los niños son chiquitos pues no deben de saber de estos temas, pero precisamente este tipo de herramientas nos van a ayudar desde a poder abordar estos temas con los niños hasta que ellos lo entiendan de una manera incluso pues lúdica, por así decirlo, ¿vale? Estos cuentos cuando se dan reflejan un abundante repertorio de conjeturas, observaciones, confusiones y problemas emocionales. ¿Qué pasa cuando un niño llega a ver que los papás están teniendo relaciones sexuales? Independientemente de que no le dé una interpretación o no, vaya, no tenga una idea de qué es lo que está pasando, sí le va a generar cierta perturbación. Es posible también que los dos ositos en la cuna conduzcan a temas de manipulación y exploración recíproca entre los niños. Ha pasado, chicos, es una realidad. Cuando tenemos niños casi de la edad, es decir, que se llevan 1 año o 2 años, sí, por toda esta cuestión de las etapas psicosexuales, llega a haber una autoexploración o una exploración entre hermanos. Es un tanto confuso de cómo manejar el tema de que veamos que mi hermana toca a mi hermano y mi hermano a mi hermana. Entonces aquí es en donde también vamos a poder detectar este tipo de situaciones, ¿vale? Y bueno, en nuestra experiencia hemos observado que muchas veces esta lámina estimula cuentos en relación con fantasías de soledad y abandono. Vean, o sea, otro tema, ¿no? Aquí básicamente, ¿qué quiere decir? Ah, pues mis papás me dejaron en la cuna y se fueron y me dejaron sola. Entonces, es lo más esperado en estos casos, que un niño les relate. Los ositos estaban muy tristes porque tenían mucha hambre y tenían miedo y los papás ositos no estaban con ellos porque los dejaron solitos. Esto va a ser reflejo pues de que los papás no están teniendo una atención adecuada hacia los hijos y que evidentemente los pequeños están teniendo una sensación de soledad y abandono, ¿vale? Posteriormente viene la lámina 6. Y en la lámina 6 nos dice, descripción de la lámina. Una cueva oscurecida con dos figuras de osos confusamente delineados en la parte posterior. En la parte anterior, un osito acostado. Es esta, ¿vale? Entonces, ¿qué temas esperan en esta narración? Ok, nos va a decir la temática de la pareja en donde el hijo parece estar inmerso, pero afuera. La experiencia demuestra que a menudo los relatos sobre este estímulo esclarecen la temática de la lámina anterior. Efectivamente, ¿no? Los papás en la lámina anterior era como que
sensación de soledad y abandono, y aquí es algo similar, que los papás por estar en su onda, estar en sus cuestiones amorosas, en sus cuestiones de pareja, de matrimonio, se olvidan de que tienen hijos y los abandonan, ¿no? Eso es lo que se pudiera esperar. En ocasiones se expresan los celos experimentados en esta situación triangular, papás e hijo o papás e hijos, así como el temor a enfrentar solo situaciones de peligro. Aquí es importante, dependiendo de la edad del niño, observar si el relato menciona la actitud de los padres, es decir, indiferencia, enojo, golpes, violencia o todo lo contrario, ¿no? Simple y sencillamente falta de atención. Entonces, estos son los temas que se esperan en esta lámina. Posteriormente viene la lámina 7, que nos dice: un tigre con colmillos y garras visibles lanzándose sobre un mono que salta a través del espacio. ¿Qué temas se esperan de esta lámina? Es esta. Aquí está el mono, aquí está el tigre. O sea, que es posible que se expresen los miedos a la agresión y a las reacciones frente a ella. Con frecuencia revela el grado de ansiedad del niño que, aunque alcanza gran intensidad, provoca el rechazo de la lámina. Aquí se va a ver muy marcado, o los temas esperados son el hecho de que el monito pudiera ser el hijo y el tigre el papá, o una persona violenta o agresiva. Va a reflejar, o posiblemente el niño les diga: es que el niño está huyendo de que el tigre le haga daño porque siempre le hace daño, pero él ya no quiere que le haga daño y por eso corre, ¿no? Regularmente este tipo de respuestas. Y pues obviamente aquí nos vamos a encontrar, al aplicársela a los niños, posible violencia o posibles actitudes, pues digámoslo, agresivas o violentas ante el comportamiento de los niños. Posteriormente viene la lámina 8, que nos menciona: dos monos adultos sentados sobre un sofá beben una infusión en tazas. En la parte anterior de la lámina, un mono adulto sentado sobre un cojín charla con un monito, incluso la figura de la abuela aparece al fondo como un retrato. Igual, representa pues como la familia en una escena normal dentro de la rutina de una familia, ¿vale? Y aquí nos dice temas esperados. Cuando el niño visualiza la figura del primer plano, mono dominante en la parte anterior, como figura paterna o materna, es importante observar y analizar las actitudes que le asigna esta figura. Por ejemplo, si lo ve como una figura cálida o permisiva, o como frustrador y limitante. Es decir, si lo ve, dependiendo a quién visualice como mamá o papá, cómo lo percibe, si es una persona tranquila, amorosa, cuidadora, o una persona, pues como lo dice, controladora, dominante y agresiva. En ciertos casos, las tazas de té pueden dar nuevamente cauce a la limitante de los problemas orales. Si se dan cuenta, hay como que mucha interpretación psicoanalítica dentro de las láminas. Entonces, sí es también importante retomar las etapas psicosexuales de Freud, ¿vale? Posteriormente viene la lámina 9, que nos dice: habitación oscurecida, vista a través de una puerta abierta y desde una habitación iluminada. En la oscuridad hay una camita en la cual un conejo está sentado mirando a través de la puerta, que es esta, ¿vale? ¿Qué temas esperan para esta lámina? La respuesta de miedo a la oscuridad, miedo de ser dejado solo, abandono de los padres y significativa curiosidad en relación con lo que ocurre en la otra habitación. También puede aparentar historias en relación con trastornos del sueño, como pueden ser pesadillas o terrores nocturnos. De hecho, está muy tétrica esta lámina. Y efectivamente, retomamos a lo que es, si no me equivoco, la lámina 4, en donde pueden aquí los niños manifestar el hecho de que ya escucharon ruidos cuando sus papás mantienen relaciones sexuales, o ya los pudieron haber visto, o el hecho de que al lado esté pasando otra cosa, su imaginación vuele. Entonces regularmente les van a manifestar esto, y en caso contrario, lo que menciona, terrores nocturnos, les pueden manifestar que tienen miedo a la oscuridad, que tienen miedo de estar solos, o alguna otra situación que les cause miedo de estar en una habitación. Y por último, chicos, la lámina 10. La lámina 10 nos dice: descripción: un perrito acostado sobre las rodillas de un perro grande, ambas figuras con un mínimo de expresión facial. Las figuras ocupan la parte anterior de un cuarto de baño, que es esta. En el orden en el que yo se las estuve leyendo, chicos, es en el que ustedes las van a aplicar. Los temas esperados son que se conduce a cuentos de tipo de falta y castigo, que de alguna manera son reveladores de los conceptos morales del niño. Son frecuentes las historias vinculadas a los hábitos de limpieza, disciplina y en ocasiones con la masturbación. Los niños maltratados muchas veces proporcionan relatos que ofrecen una idea de la manera como son tratados y disciplinados. Además, es posible observar cómo se perciben a sí mismos en relación a las figuras que ejercen el castigo. En estos casos se ponen de manifiesto emociones como miedo o culpa.
Aquí se va a ver reflejado el cómo llevan los papás o el núcleo familiar o las personas de autoridad, llámese abuelos, tíos o quien esté a cargo, o sea, tutor, cómo llevan a cabo las reglas en cuestión, como lo dice, de higiene, en cuestión de comportamiento moral, qué está bien y qué está mal, o qué es correcto y qué es incorrecto. Aquí se va a representar. De hecho, aquí les pudiera poner un niño o les pudiera decir a un niño, pues el perrito no se quiere bañar porque tiene frío y el perro grande al final le hace caso porque siempre que el perrito chiquito llora, ya se sale con la suya, ¿no? Entonces aquí pudiéramos decir que no hay obediencia, que no hay límites ni control dentro de lo que es la disciplina en casa, ¿vale? Entonces es así, chicos, como ustedes se dan una idea de cómo pueden interpretar. ¿Cómo se lleva a cabo la interpretación o la aplicación, chicos? Facilísimo. Únicamente ustedes, en su rol de psicólogo, le van a platicar al niño. Obviamente aquí sí les tiene que salir mucha azúcar porque estamos tratando con niños. Y sencillamente le van a decir que le van a presentar unos dibujos y que de esos dibujos ellos van a hacer una historia o un cuento. Una vez que ellos les estén dando el cuento y demás, pues ustedes tienen que transcribir. Si el niño, obviamente estamos hablando de la edad que lo manejen, porque yo les dije que de 8 a 12, pero pues si un niño se ve incapacitado para hacerlo, ustedes lo tienen que escribir. Si el niño puede, él lo puede escribir, o sea, un breve cuento. Estamos hablando que les va a dar igual un relato de 3 4 renglones. Y una vez que ustedes ya tengan los relatos de cada lámina, de la misma manera me van a interpretar una, digamos que interpretación general de todo esto, ¿vale? Me van a interpretar de la misma forma que lo van a hacer con el HTP, de la misma forma que me lo van a hacer con las demás pruebas, una interpretación general. Y ahí ustedes me pueden, bueno, igual lo vamos a trabajar la siguiente clase y me pueden poner, el paciente refleja falta de atención hacia sus padres, derivado de que ellos están ausentes en la mayoría del tiempo por su trabajo. Se percibe o el niño proyecta que se siente solo, que tiene necesidad de cariño, afecto y que requiere de reglas dentro de casa con la finalidad de poder generar un desarrollo más sano. Esa es una interpretación que ustedes me pudieran hacer de todas estas láminas, ¿vale? Entonces, de todos los cuentos que ustedes vayan viendo, me pueden hacer observaciones, no, pues se percibe esto, y al final me van a hacer la interpretación ya de todas las láminas, ¿vale? Entonces, eso es lo que van a hacer, chicos. Ya no va a ser como el trabajo que me hicieron anteriormente, en donde, porque esto fue lo que me hicieron. Me pusieron los rasgos así, ¿no? Así, y en el otro igual me los pusieron así, ¿no? Entonces, ahora de todo esto ya me van a hacer una interpretación general, ¿vale? Es decir, ¿cuántas interpretaciones requiero? Me van a hacer la interpretación. Bueno, ahorita no recuerdo cuántas pruebas les pedí, pero de ser así, me van a hacer una sola interpretación por el HTP, una sola interpretación por el test de la familia, una sola interpretación por el test del animal y una sola interpretación por el test del TAT. No recuerdo si les pedí una interpretación ya general de todo, pero creo que no. De ser así lo checo y ya les digo. Pero eso es lo que me van a hacer, 4 interpretaciones o dependiendo cuántas pruebas les hice. Y eso va a ser, ¿vale? Ya no anotaciones de los rasgos que me encontraron, sino ya una, digamos que percepción más en concreto y más objetiva de su parte al momento de interpretar ya de manera general. Y con respecto a esto, chicos, pues si hay alguna duda, si hay algún comentario, sugerencia, me lo hacen llegar, ya saben, al grupo o en su defecto a mi WhatsApp personal para que podamos atender esas dudas. Pero reitero, si ustedes leen las láminas, si ustedes se dan a la tarea de entender qué es lo que estos autores nos están queriendo dar a conocer con estas pruebas, vamos a entenderlo muy bien. Vamos a poder simplificar, no hacernos tantas bolas con tantos rasgos que detectamos y llegar a una interpretación general sencilla, entendible y que nos dé incluso un posible diagnóstico, ¿vale? Entonces, pues de mi parte es todo, chicos. Espero que no se nos haya hecho tedioso esto, espero que sí les haya servido lo que les acabo de platicar para que se den un panorama más amplio de en qué consiste la interpretación de pruebas proyectivas. De todas maneras, el sábado pues lo abordamos nuevamente para que se den una idea igual más general, ¿vale? Pues que tengan muy bonita noche, chicos, cuídense mucho, que estén muy bien y estamos en contacto, ¿vale? Saluditos a todos.